11 de la noche con 2 minutos, empezamos. Despierta tus emociones a través de la multiplataforma de Exitosa. ¿Cómo estamos? Hoy es martes 9 de julio. Con esta música nos sentimos épicos a fin de semana. Nos ponemos por el ritmo, decimos, pero la letra en realidad tiene un contenido emocional bastante fuerte porque significa el momento, no sé si llamarlo duelo, pero sí la situación de incertidumbre, la nostalgia, la melancolía que te genera estar lejos de casa. Y eso a mí particularmente me ha pasado. José Poicón, ¿me autorizas a contar mi historia? Yo estaba en mi ciudad y estaba no pateando latas, pero sí estaba casi como hasta un perseguido por los políticos, porque yo era un periodista político demasiado fregado, que no tenía tranquilidad, había mucho acoso político sobre mí. Y finalmente estaba solamente un diario independiente trabajando. Hasta que llegó una llamada que me devolvió la alegría y que fue ¿qué crees que dije, José? Dame una semana. Nada, inmediatamente dije, sí, allá estoy. Sin consultar a mi pareja, que en ese entonces la tenía, sin consultar a mis hijos, sin consultar a mi madre. Te imaginarás el día de la despedida, el llanto de mi mamá, que me daba ganas de renunciar a la propuesta laboral. Mi mamá lloró a más no poder, mi hermana lloró, pero fue todo tan rápido que a las 2 semanas yo extrañaba mi tierra. Yo quería regresar porque estaba solo aquí en la capital. Mis hijos pequeños, mi pareja en ese entonces, a mi mamá que extrañaba, la tranquilidad de la vida en provincia, que es única, es única, la tranquilidad que existe en la vida de provincia, que puedes salir a conversar con tu vecino, que le conoces a tu vecino. Aquí vives encerrado muchas veces, enclaustrado, no conoces ni a quién está el departamento contigo, no sabes ni quién es el administrador del edificio, el condominio. Es una vida completamente distinta y son choques culturales estando dentro del país que nos afectan. Y eso a mí me afectó. Me afectó la lejanía de mi familia, de mis hijos, de mi pareja en ese entonces, de mi mamá, de mis amigos, contados con los dedos de una mano que dejé y que comencé a extrañar y que hubo momentos que me puse a llorar. Claro, yo estaba muy contento por la oportunidad, la vitrina que representa Exitosa como medio de comunicación, la oportunidad que Higinio Capuñay, en paz descanse, me dio para llegar aquí a la capital, pero realmente este tema a mí me hace reflexionar mucho sobre cómo yo mismo padecí. Y no solamente era, José, el hecho de extrañar a mi mamá, a mis hijos, a mi familia, no. Era también la propia idiosincrasia social que se registra en la capital con discriminación, por ejemplo, que también golpea muchísimo, porque en su momento yo fui muy discriminado de donde venía, de la Amazonía, y hasta por el dejo marcado que en ese momento tenía. Claro, ahora no se me escucha mucho el dejo, y no porque quiero alimeñarme, sino porque la misma situación, ¿qué será? Que tu cerebro se adapta al entorno donde estás conversando y que te adaptas al ritmo de hablar de la persona con quien estás interactuando. Y eso me pasa en estos momentos. Cuando voy a mi selva, voy a mi ciudad, yo soy un loretano más, un amazónico más, con todos mis dejos, con todas mis jergas amazónicas, pero es el mismo entorno, así que la gente que me sigue en Iquitos no crean que me limeñé. Sigo siendo amazónico, me sigue gustando el Juan, el Tacacho, el Inchicapi, todo lo que significa comida amazónica, por si acaso. Pero el entorno mismo, cuando llegué hace 6 años atrás, a mí me afectó bastante. Discriminación en el tema laboral, incluso el entorno social de donde venías. Y esto que yo pasé, que ya no lo paso, lo pasan muchas personas, muchísimas personas. Cuando vienen de las zonas altoandinas del país, vienen de la Amazonía, vienen del norte peruano con sus hábitos, con sus costumbres, con su forma de hablar, con sus tradiciones que les cuesta dejar y con esa entrañable sensación de que la tierra te sigue acompañando a donde vayas. Si eres de Piura, traes a Piura aquí a la capital en tu corazón. Si eres de Huancayo, eres del sur del país, de Cusco, de Puno, de donde seas, traes la parte de tu tierra en tu corazón. Te acompaña siempre. Y eso nos enmarca una situación de nostalgia, pero muy dura, que nos cuesta salir adelante para yo poder llegar. Y ayer justamente en mi estado de WhatsApp, no, en mi estado de Facebook y de Instagram, yo publiqué una fotografía sentado cómodamente con las cámaras del set principal de noticiero. Y esa foto, aunque parezca una foto relajada, la canción que yo puse justamente retrata lo que yo sentí a lo largo de los 6 años. Parece fácil, pero no lo es.
Parece fácil, porque tienes que llorar a solas, tienes que vértela solo, tienes que ver para tu comida, atender a tu familia, ver cómo está tu familia lejos, las necesidades que tienes acá, pagarte un cuarto. Yo incluso cuando llegué, la radio, y siempre voy a estar agradecido por ello, la radio me puso un departamento por un tiempo breve, hasta que yo pueda establecerme económicamente y ya pueda mudarme. Y recuerdo que luego del departamento que me puso la radio, vi que el costo de vida en la capital es bastante caro. Entonces me metí con todas mis cosas a un pequeño cuartito. Estaba casi como una caja de zapato. Y es así lo que yo viví, como muchas personas en estos momentos pueden estar atravesando y que de repente también lo atravesaron y que a lo largo de los años lo han logrado superar. Pero estuve lejos de casa. Estuve pasando muchas dificultades emocionales, económicas y de todo lo que significa esa decisión de alejarte de tu zona de confort para poder progresar y salir adelante. Lejos de mi familia, lejos de mis amigos, y ese es el tema que esta noche vamos a hablar. Así que ya sabes, si tú estás pasando por una situación similar que yo pasé, si lograste superar o aún no logras superar, vamos conversando aquí en el programa en Despierta tus emociones. Ya sabes, despierta tus emociones a través de la multiplataforma de Exitosa en Radio Límica Young 95.5 de la FM. Y como cada martes, como cada vez que hablamos e interactuamos, y escucharon su risa mientras estaba comentando, Claudia Martínez, coach y además experta en programación neurolingüística, se encuentra con nosotros. Claudita, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Buenas noches a todas las personas que se van conectando. Tu risa me decía, ya, ¿a qué hora te callas? Preséntame. No, Ok, no, te no. presento, Claudia, te presento. Tú sabes que yo soy así, amigo. Yo disfruto la vida, me río y te escuchaba y justo ahora que puse el tema, puse también una encuestita, ¿no? Ajá, así. Sí, claro, de si la gente se sentía identificada y la verdad que yo tengo mucha gente afuera, ¿Así? mucha sí. Si me permites, A ver, por rapidito. favor. Escribió Raquel Fernández desde España, Ya. a la que le mando un beso, que ella lo que más extrañaba era solo sus hijos, pero que ella vivía encantada en España. Escribió también Antonella Espinosa desde Suecia, que Ya. ha sido clienta mía. Diana Flores desde República Dominicana, todos peruanos, Ujú. que le había costado mucho adaptarse al transporte público, a la educación. Andrea Costa, que es como mi hermana, dijo una frase que seguro te vas a sentir muy identificado. Decía, uno no se siente ni de allá ni de acá. Ella está en Miami y me decía, uno no termina ni de sentirse del país en donde está o de la provincia en Ujú. donde está y tampoco ya no te sientes como de donde venías. Ya no Ujú. perteneces a ningún lado, pero te adaptas. Pero a mí me ha pasado algo así, ¿eh? Es que A mí me siento pa- que es lo que, a lo mí que me- pasa. A mí me ha pasado algo así. Fíjate, José, fíjate, Claudia. En una ocasión tenía que regresar a Iquitos. Ujú. Iba con mi hija. Bajamos del avión, salimos del aeropuerto y nos sentamos afuera y decimos, ¿y qué hacemos acá? ¿Y ahora qué hacemos? No teníamos casa donde estar. Exacto. Nuestras costumbres, nuestras raíces ya estaban aquí en la capital. Ya toda nuestra mentalidad, nuestras emociones estaban puestas aquí en la capital, nuestra Ujú. proyección de vida aquí en la capital. Y decimos, bueno, sí tenemos familiares, pero ¿qué hacemos acá? Claro. Nos sentíamos tan raros estando en la ciudad de Iquitos, en mi ciudad, que mi hija me dijo, compra otro pasaje y vamos de regreso. Y regresemos. No, pero teníamos que quedarnos por diligencia puntual y que teníamos que hacer. O sea, y por lo Totalmente. pronto de repente lo mismo sintió ella. Sí, sí, bueno, ella ya debe tener unos 5 años, ya tiene un hijo también Ujú. americano, es hermoso, lo quiero conocer, pero ella siempre me repetía eso, ¿no? Paola Acuña en Canadá, enfermera, que cambió toda su vida, acá era jefe de neonatos, a volver a empezar en otro país porque se casó. Miriam en Washington, Stephanie en Charlotte, Mari Pinillos, José Canaza, que nos encontró acá por Exitosa y ahora es cliente, que está en Ah, Chile. qué bueno. Sí, 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 y todos mis clientes en España, en Alemania, en Bolivia. La pandemia y la digitalización ha hecho que podamos llegar a muchos entornos y que los peruanos, estemos donde estemos, nos mantenemos ahí unidos. Exacto, pero ¿esto se conoce como una situación de duelo, Claudia? Sí, Duelo. sí, Bueno, se yo entiendo llama por duelo por un duelo. tema de dolor. Se llama duelo migratorio. ¿Por qué es duelo migratorio? ¿Por qué? Porque cuando tú experimentas un duelo, que por ejemplo puede ser un duelo familiar, de trabajo, de mascota, en este caso el duelo migratorio, es cuando algo se acaba y no regresa. ¿Ya? Como por ejemplo cuando muere un familiar
la vida de esa persona acaba y toda una etapa junto con esa persona también acaba. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del duelo migratorio es volver a acostumbrarnos a una nueva realidad, que ya, como tú mismo decías, ¿no? Ya lo que yo tenía antes ya no existe. O sea, ya no puedo volver a lo mismo. Y lo primero que te choca, te afecta, además de la distancia, son las costumbres de tu tierra. Las costumbres, La cual. comida, aunque parezca algo ínfimo, en realidad el aspecto de la comida, de la gastronomía, demuestra cuán arraigado está tu espíritu, tu alma con tu tierra. O sea, te cuesta desprenderte, porque es algo... A ver, llévale una gaseosa que se considera la bebida nacional a un peruano en el extranjero. Llora de alegría. Sí, una Inca Kola. Claro, llora de alegría. Llévale un Juane a un amazónico aquí en la capital o tráele un Juane a un amazónico en la capital, llora de alegría. Sí. Hay gente de la selva que, por ejemplo, no puede cocinar porque hacer Juan es algo tedioso y hacer en tu cocina de gas es muy complicado. Compra Juanes a la gente que va viniendo para las festividades de San Juan 24 de junio aquí en la capital. Hace pedidos de Juanes. ¿Por qué? Porque te arrastra. Y debemos recordar también que nosotros, en una época dura en la que Perú no estaba bien, fuimos migrantes Bueno, a otros países. Ahora mismo hay mucha gente que está chapando maletas y se está yendo y que le está costando, no solamente la parte económica, también la parte emocional. Totalmente. Porque siempre te recuerdo de mamá, de papá, de mi trabajo, de mi tierra. Sí. ¿Y cómo puedes superar ese duelo? Pero antes que me digas un poquito eso, Claudia, estamos con Fernando que nos llama desde Arequipa, desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos quieres compartir? Claro que sí. Buenas noches, amigos de Exitosa, desde Arequipa. Por supuesto, yo estuve en el extranjero 5 años, pero yo les digo una cosa, no hay como su tierra. Nosotros como arequipeños somos muy regionalistas. Queremos mucho nuestra tierra, amamos a nuestra tierra. Arequipa está por los... y queríamos salir adelante, pero yo sí les puedo decir algo, que no hay como nuestra tierra, porque en momentos malos y difíciles tu familia está acá, tu gente está acá, la gente que te puede ayudar está acá, el extranjero está solo. Y ustedes saben que Arequipa es regionalista y nosotros amamos nuestra tierra, amamos nuestra comida, que es la mejor del Perú. Y por eso somos la República Independiente de Arequipa, orgullosos. Y yo lo siento por los demás, por la gente de Lima, del Oriente, de la Sierra, pero Arequipa es Arequipa. Bien, Arequipa gracias, es Fernando. Gracias, un abrazo. Fernando. Gracias, un abrazo. Sabes que algo que decía curioso es, también uno no se, creo yo, no se siente tan de donde es hasta que no sales. Sí. Y te sientes que, oye, acá no encajo tanto, acá no tengo tantos amigos, no hay familia, no hay con quién conversar, lo que tú decías, ¿no? No conozco a mi vecino. Y ahí te sientes más peruano, de repente más arequipeño, más de la selva, extrañas tus costumbres. Me pasó que un edificio era nuevo aquí en la capital, como no se conocen en el mismo edificio, me dejaron encerrado en la calle porque no me conocían. Te dejaron afuera. Me dejaron afuera, claro, porque no había bajado la llave. Pero yo vivo aquí, no te conozco, y me cerraron en la calle. Fue un choque bastante duro. Claro. Porque decía, ¿pero por qué me trata así? Y eso que el peruano, o sea, y el latinoamericano en general, es más amoroso. Porque si hablamos de la gente que se va a Europa, a Estados Unidos, donde realmente a la gente le vale madre el vecino, o sea, es tu vida, haz lo que quieras, es más frío todavía que los latinos. Europa. En Europa, en Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de viajar bastante y de comparar. Yo personalmente lo que más extraño es a mi familia y la comida. En Alemania dice que son congeladores andantes. Son fríos absolutos. Sí, pero es que te acostumbras porque la gente es así. Justamente a eso voy. Que la realidad cultural en mi tierra, por ejemplo, Claudia, era que el vecino, el amigo, hasta el desconocido te da la mano si algo te está pasando. No te dejaría en la calle. Pero aquí decía, pero yo vivo aquí y me dejaron en la calle. No hay problema, señor, saca su llave. Para mí fue un golpe muy duro. Me sentía minimizado, menospreciado.
Y decía, pero ¿por qué me trata así? Y mira Hasta qué que interesante, comencé a adaptarme Qué interesante, a la porque no es que idiosincrasia local. no es que la gente te haga cosas. Y esto es No, mucho ojo, no, porque no, creo no, que no, eso no. pasa en todos los contextos. Es la percepción que uno tiene Claro, hasta que entiende la idiosincrasia. exacto, exacto. No es que la gente me haga cosas y sea así, porque también hay una realidad que se percibe de que como yo soy inmigrante, a mí me tratan mal. Sí. Sí, en algunos casos hay gente que es racista con los inmigrantes, pero en otros casos también es que tú te tienes que adaptar a donde estás yendo y la gente se comporta de esa manera y la gente tiene otro orden, otra forma de comunicarse. Como me decía, por ejemplo, Raquel, yo vivo realmente feliz donde estoy. Lo único que extraño es a mis hijos, que pronto me los voy a traer. Es que tienes que aprender a adaptarte. Pero este es un país ordenado, no hay tráfico, las calles están limpias, la policía se ¿Dónde vive? respeta. Está en Madrid. Para ir con ella. Sí, sí, sí. Para que me lleve. Pero lo que tú dices es cierto, Claudia. Adaptarnos a donde estamos. Ujú. ¿Ese podría ser un primer paso para poder comenzar a superar ese duelo migrante? Sí, de hecho, un primer paso que yo les recomiendo muchísimo es construir una red de apoyo local. ¿Cómo lo haces eso? ¿Qué significa? Dentro del entorno donde tú te vas a mover, tú has emigrado por ciertas razones. Ujú. Por ejemplo, tú emigraste por trabajo. Entonces, lo más recomendable para ti que llegabas era empezar a construir tu red de apoyo en el trabajo. Ujú. ¿Dónde comes tú? ¿Dónde sueles ir? ¿A dónde puedo ir si tengo un problema? Entonces empiezas a crear y a formar una nueva familia en el lugar en donde estás. Ujú. Puede ser de repente que desarrolles ciertos hobbies, de repente a ti te gusta bailar y ahora que estás en Lima encuentras un sitio donde ir a bailar salsa. Ujú. Y esa gente que empiezas a conocer se empieza a convertir en tu red de apoyo local. Ya no tienes a los amigos de antes, ya Ujú. no tienes a la gente con la que parabas antes, empiezas a crear nuevos círculos. Ese es un primer paso. Es un primer paso ¿Y un bien segundo importante. paso? Un segundo paso, mantener la comunicación a la distancia. Aunque duela. Aunque llores cada vez que Esa estás es en el una teléfono. percepción personal. Porque en realidad te choca. O sea, honestamente Claro. te choca. Porque quieres regresar, quieres que dices tierra, trágame y escúpame en mi casa. Pero en realidad hay una situación de nostalgia muy difícil de superar al inicio. Creo que al Claro, inicio, los primeros claro. meses, hasta que te puedas Puede ser adaptar. hasta los primeros años, ¿ah? Así. Claro, puede ser hasta... Es que depende. ¿Por qué te decía que es una percepción personal? Porque Porque de repente tú la pasaste un poco más duro que Ujú. otras personas, entonces Ajá. se generó es difícil, pero de repente, no sé, por ejemplo, como mi amiga que se fue y se casó, ella se fue enamorada, entonces Ujú. ella se fue en otras circunstancias donde sí, es difícil, pero estaba enamorada, estaba haciendo una vida nueva que también le generaba mucha ilusión, Entonces es según la realidad de cada uno. según la ¿Y realidad. qué pasa con ese duelo, con ese dolor? Hola Jorge, te ruego que por favor te mantengas en la comunicación para regresar contigo luego de la pausa, ¿sí? Y nos cuentes tu experiencia de cómo te encuentras, cómo la pasaste en su momento en Estados Unidos. Volvemos contigo Jorge y regresamos con más aquí en Despierta tus emociones por Exitosa. Son las 11 de la noche con 34 minutos. Buenas noches a la gente que recién se va sumando a la programación de Exitosa. A los amigos del volante que nos acompañen en este momento mientras están en el tráfico, ya con la vía más liberada, fluyendo mucho mejor el tránsito, pero en sintonía de Exitosa en Radio Límica, ya un 95.5 de la FM. Esto es Despierta tus emociones a través de la multiplataforma. Y hoy estamos hablando de ese duelo, ese dolor, la tristeza, la nostalgia, el proceso de superar estar lejos de casa. Esas dificultades que se presentan con la cultura, con los hábitos, con la idiosincrasia de una nueva ciudad o un nuevo país, y que más allá de lo que signifique la situación política internacional es el aspecto emocional de uno, de esa decisión que se toma de decir voy a buscar un mejor futuro fuera de mi ciudad y migras a la capital, por ejemplo. O cuando dices voy a otro país, voy a Estados Unidos, voy a buscar otro futuro en Estados Unidos porque aquí me está yendo mal, porque allí tengo oportunidades o voy a tener oportunidades. Y muchas veces las oportunidades tan altas que creemos existen en nuestra mente, en la realidad terminan siendo muy dolorosas cuando no las encontramos.
Y es un proceso de adaptación, de aceptación y de acomodo. Por ejemplo, ¿qué nos puede comentar en su experiencia Jorge? A quien lo presentamos, le saludamos antes de la pausa y él nos llama desde Estados Unidos. Jorge, ¿qué tal? Buenas Good noches night. una vez más. Good night. Good night. Gracias, Good buenas evening. noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Jorge? Nos complace escuchar tu llamada desde Estados Sí. Unidos. Cuéntanos un poco tu Mire. experiencia. Mire, le voy a contar un poquito breve. ¿Ya? Yo me vine de Perú a los 18 años, becado, para estudiar. Ujú. Llegué a los Felicidades. Estados Unidos y me encontré con un mundo totalmente diferente. Para empezar, el idioma, señor. No ¿Ya? se sabía el inglés en ese entonces. En segundo lugar, la comunicación que dejaba con los padres y los hermanos era muy lejano, porque si usted tiene en mente, hace los años, como los 83, no había la comunicación como ahora, el famoso WhatsApp, Claro. la televisión y cosas así. Ni los teléfonos mí, como por existen ejemplo, hoy ahora, en el día de hoy. Claro. Mire, para mí, para mandarle una foto, yo me tenía que tomar la foto, las que eran las de cartón, mandarlas a Perú, llegaba a Perú a un mes, y para que mis padres supieran que yo me encontraba bien y me contestaran, pasaba 3 meses, Wow. me mandaban una carta, escrito a pulso, donde llegaba la carta a mi poder en otro mes. O sea que si en resumen le digo, en cuanto a la comida, acá no se conocía la comida peruana, oiga. Claro. Y yo, si quería salir a comer, como escucho, un ceviche o un lomo saltado, imagínense que nomás ni en figura, porque acá no se conocía. Entonces el sistema de adaptación mía tuvo que ser al 100%. Como yo siempre digo, dejé todo por nada. Allá tenía la atención del papá, de la mamá. Uno llega del colegio y tira la mochila, y tira los libros, y come, y La sale comida al patio, caliente. y sale a la calle a pelotear, a jugar las canicas, las bolitas, ¿no? El trompo, que hoy en día, por ejemplo, los jóvenes ya no hacen. Aquellas veces el teléfono en Perú era casi limitado. Ujú. Claro. Nosotros no teníamos teléfono. Para yo hablar por teléfono con mis padres, tenía que hacer una cita. Decirles, miren, el día sábado a las 3 de la tarde llamo a la cabina, y ahí tenían que estar ellos. Los locutorios. Pero la comunicación era tan pésima que muchas veces al minuto se cortaba y ya no había. Entonces yo cuando llegué a Estados Unidos, yo no tenía familia, señor. Yo no tenía el primo, la tía, el compadre, el paisano, el amigo, nadie que me recibiera. Yo me encontré vinimos 3 de Perú, en un programa que se llamaba aquellas veces los International Friends. Venían 3 de Perú, iban 3 de Estados Unidos a Perú a estudiar becados. Entonces, en aquella oportunidad, se cortó el programa de ayuda por cambio de gobierno en Perú. El gobierno de Perú dijo, ya no los podemos mantener. A nosotros nos quedamos en la calle, como se dice entonces. Wow. Dios. En aquellas oportunidades de migración Eras no era joven, tan ¿sí? duro como ahora. En migración nos dice, bueno, ustedes tienen el permiso por 5 años, les queda 3 años. El que quiere se regresa a cazar su pasaje. El que quiere seguir en este país, le toca trabajar, pero ya no les vamos a pagar nada de nada. Y decidí, señor, quedarme. Entonces, la migración nos entregó los documentos para nosotros trabajar. Al momento de trabajar, me gustó el dinero. Se ganaba bien, aquellas veces, ¿ah? Se ganaba bien. Y no había la escasez de trabajo que hoy en día se presenta. Ya. Y Entonces, fue motivo Jorge. donde yo renuncio Ya. Y al Jorge. estudio y me dedico a trabajar. Y Jorge, y te pregunto, hermano, ¿y cómo lograste superar esto? Porque me imagino que fue Mire, un problema a base muy de duro esfuerzo para y ti. sufrimiento. Como les repito, acá yo no tenía a quién consultarle. Escuché a la señora que está al costado de usted, que dice ella,
no hay amigo, a cada quien acá es autónomo de su vida. Cada uno baila con su pañuelo afuera. Quiere hacer y el vecino quiere hacer. Como yo siempre también digo y inculqué a mis hermanos que posteriormente ya vinieron, acá hay dos opciones, señor. Usted quiere hacer su vida correcta, la hace correcta. Usted quiere hacer su vida mal, la hace mal. Es decisión suya. Hay dos caminos bien claros. ¿Quiere ser un buen ciudadano? Hay mucho para ser buen ciudadano. ¿Quiere usted ser un mal ciudadano? Hay mucho para ser mal ciudadano. Y yo le decía a los americanos, otra cosa, mire, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo pensaba en mi mente, era encontrar gente de pelo rubio y ojos verdes y piel clara. Y no fue así, señor. Ahí hay mucho más variedad latinoamericana. Me desengañé. De países. Porque acá hay una variedad de culturas y de países donde la gente emigra por muchas razones, ¿no? El caso mío fue por estudio. Pero entonces ahí, en la soledad del cuarto, no queda uno más que por ratos lagrimear, por ratos pedir a Dios fuerza y por ratos resignarse a todo. Entonces llegan instantes en que uno quiere abandonar y regresar. Y esa sensación es, creo que la pasa algo mucho. Mejor. Bien. No me puedo regresar sin haber logrado. Y hoy en día, Señor, agradezco el esfuerzo mío, agradezco a Dios. Ya cimenté mi vida en este país, ya tengo mi familia en este país, alcancé lo que necesitaba para vivir cómodamente en este país. Qué bueno, y Jorge. Hoy en día veo que la comunicación, por ejemplo, aquellos jóvenes que van llegando, vienen con las ideas de que quieren ser lo mismo que son en su país. Eso. Pero ahí el choque es muy distinto. Jorge, muchas gracias, Jorge, por la llamada. Casi te llevas todo el bloque. Un fuerte abrazo para ti, pero fue tan nutritiva escuchar esa conversa contigo, tu testimonio, tus experiencias, para conocer cómo la pasa un peruano fuera del territorio nacional. El caso de Jorge. ¿Y como la él? Soledad. Llorar, encomendarse a Dios, o resignarse a lo que le pueda presentar, es un proceso. Es un proceso. Y algo que me parece importante en lo que dijo Jorge es también cultivar el autocuidado, el bienestar personal. Solo tú sabes qué tanto aguantas. Sí. Y solo tú sabes cuando estás llegando a tus límites. Lo hemos conversado en otros martes. Y eso también me parece importante, cultivar un lado en el que tú seas consciente de las cosas que te están haciendo bien y que te están haciendo mal. En el caso de Jorge, por ejemplo, lo escuchaba y decía él, ¿no? Yo no puedo regresar sin haber logrado lo que me propuse, y él se fue por estudio, se fue becado, entonces dentro de todo se fue con una oportunidad y tomó la decisión de quedarse. Y en ese camino me imagino que habrá pasado muchas dificultades, pero es también cultivar esa parte de lo que haces para que estés donde estés, porque incluso puedes estar en casa y no sentirte bien, estés donde estés, cultives ese bienestar y ese autocuidado para mantenerte siempre estable, o la mayoría de veces estable. Pero ¿cómo lo haces, Claudia? ¿Cómo logras mantener tus emociones tranquilas, sin una situación depresiva, nostálgica al punto de la tristeza profunda, que quieres vivir llorando, extrañar a tu familia, querer chapar el primer avión o el primer bus de regreso para tu casa? ¿Cómo lograr superar ese proceso de duelo migratorio? Pero respóndeme, por favor, porque nos dicen que nos vamos para dónde inmediatamente. Ajá. No nos vamos al extranjero, no vamos afuera del país. No vamos a las calles. ¿Quién está en la calle en estos momentos? Yanela Aguirre está en el Jirón de la Unión, en el bloque del Jirón de la Unión, en su oficina de la Jirón de la Unión. Vamos con Yanela. ¿Qué tal, Yanela? Te escuchamos. Muy buenas noches, Pedro. Esta vez hemos llegado hasta el distrito de Chorrillos, porque hoy vamos a hablar de lo difícil que resulta muchas veces migrar o tener un familiar que esté lejos de nosotros, sea un papá, una mamá, un hermano. ¿Cómo se aprende a convivir con la distancia? ¿Cómo aprendemos también a estar conectados, pese a que muchos pueden estar en otros países de Europa, Latinoamérica, etcétera? Hoy lo vamos a descubrir aquí, conversando con las personas y viendo cómo
cómo ellos enfrentan este tipo de dificultades. En mi caso, yo te cuento, tengo mi hermano mayor que está en otro país y a mí me resulta bastante difícil tenerlo lejos porque el amor y el cariño y el aprecio siempre está ahí. Uno quisiera estar cerca de nuestros seres queridos, pero vamos a preguntar para la población qué es lo que ellos sienten, cómo es que ellos viven este momento, y vamos a aprovechar ese instante donde las personas pues vienen de trabajar, de pasear, tal vez algunos, para poder preguntarles y consultarles sobre este tema. Estamos justo frente a la estación Matelini, así que vamos a aprovechar para hablar con alguno de ellos que se detenga un ratito a ver y que nos pueda comentar su historia. Tal vez tiene un familiar que esté lejos o algo por el estilo. A ver, ¿qué tal? Por acá. Señorita, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. ¿Usted tendrá algún familiar que vive en el extranjero actualmente? Mi prima, pues, ¿no? Sí, nuestra familia, por parte de mi mamá. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Cómo afrontan digamos, la distancia? Porque se extraña muchas veces, ¿no?, a la familia tenerlos cerca, pero entendemos que muchas veces viajan por un mejor futuro. Así es, uno sale del país para poder mejorar y bueno, es lo que a veces toca, estar fuera para poder solventarse, porque aquí también es duro la vida. En este caso ustedes se tratan de comunicar constantemente por las redes, tal vez. Teléfono, por las redes sociales también. Eso hace un poco sentir no tanto la distancia, ¿verdad? Las redes sociales. Sí, pero igualmente, ellos también pasan tristeza porque pues extrañan a su familia, a veces unos se van solos, otros familiares se van a otros países porque para buscar mejor futuro y a veces no hay familiar que le acompañe, van solos. ¿En qué país está su familia? En Estados Unidos y en Italia. ¿Y qué le han comentado? ¿Cómo fueron los primeros días, su adaptación? Sí, fue duro, fue triste, pero los primeros días es para adaptarse. Es La soledad también, ¿verdad? Claro. Sí, no, es otro estilo de vida y nada más que queda adaptarse, pues. Lágrimas seguro hubieron bastantes para la adaptación. Claro que sí, sufrieron bastante, pero gracias a Dios ya tienen años allá, ya tienen ya ahora mejoras, sus casas, trabajo, ya no quieren ni regresar ya. Bien, muchísimas gracias, señora. Ahí está. Porque es muy duro a veces migrar, Pedro, ¿no? Estar en un país nuevo donde no conoces a nadie, empezar de cero, buscarte un futuro mejor, mejores oportunidades, pero sobre todo se utiliza, vemos mucho las redes sociales para tener este tipo de cercanía, ¿no?, con los familiares, para no olvidarlos, para sentir que cada vez siguen todavía un poquito más cerca a nosotros. Vamos a buscar a ver más personas por acá que nos puedan hablar acerca del tema. A ver acá el señor, el caballero, está acá paradito. Señor, ¿qué tal? Disculpe, estamos en vivo para Exitosa. ¿De casualidad tendrá un familiar usted en el extranjero? No desean hablar, no pasa nada. Vamos a buscar a otros, algunos medios tímidos, pero no importa. A ver por acá. Amigo, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. ¿Tú tendrás algún familiar que vive en el extranjero actualmente? Sí, tengo un familiar muy cercano, un hermano. Hermano, ¿y qué tal la dificultad? ¿Cómo es de tenerlo lejos? ¿Cómo vives eso? Bueno, se comunica mucho ahora la tecnología, pero definitivamente ahorita mucha gente está saliendo del país por la economía, por la política, él por temas también personales y nada, lamentablemente no solamente mi hermano, sino muchos familiares también, primos, tíos se han ido del país por cómo se encuentra la situación actual del país. ¿Cómo te ha dicho él? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo ha sentido? ¿En dónde está en ese? Él está exactamente en Brasil. Al comienzo le costó un poco porque ahorita hay que ser realistas, no está bien creo que en ningún país, pero él al comienzo, los primeros 6 meses, como quien dice, sufrió un poco porque no estaba solo, tuvo que acomodarse, la economía también, él tuvo que acomodarse a la economía, ¿no? Porque él ya vivía solo acá, pero allá ha sido totalmente cambiar el chip en muchas cosas y empezar de cero, ¿no? Y tuvo que compartir un departamento, ahora alquila cuartos con roommates, pero ha sabido acomodarse y ahí lleva como 3 años, creo. Pero tratan de siempre estar como en comunicación. Sí, claro que sí, por supuesto. Creo que eso, gracias a Dios, la tecnología ha hecho que ya no se sienta tanto quizá la distancia. Y sí, él viene a veces para Navidad y esto, pero lamentablemente la situación y él del país, y él dijo, yo prefiero estar más como allá, un poco más seguro. Muchos motivos, lamentablemente, y debo decir a motivo personal también que
ha pasado no solamente a hartos mandos, sino que también al ciudadano a pie que llaman a hacer llamadas telefónicas de extorsión. Hace unos días llamaron a mi mamá a decirle que querían 6.000 soles a cambio de que porque tenían algo, supuestamente. Mi mamá obviamente nos llamó a todos y no pasó nada, y gracias a Dios, bueno, cambió el número y esto, pero vemos que la inseguridad está, pero en cualquier lugar, ¿no? Incluso hace unos días robaron el tambo de la esquina de la casa de mi mamá. Mi mamá vio unos pasos y yo digo, o sea, dicen que están llenos de serenazgos, pero la verdad está, no sé, se construyen muchas casetas, hay mucho serenazgo, pero no hay seguridad. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Bien, ahí está Pedro. Otro de los factores, lamentablemente vemos que está haciendo que las personas migren a otros países, es la inseguridad ciudadana, no sentirse protegidos, no sentirse estables política, económicamente, y finalmente pues toman la decisión de enrumbar nuevos caminos, de tomar nuevos rumbos y en este caso darse nuevas oportunidades en otros países. Con esta información volvemos contigo en Estudios. Gracias, Yanela Aguirre, y tenemos las experiencias de otras personas que tienen familiares fuera del país o aquellos que han llegado a la capital. Pero también estamos en este momento, Claudia, con Lidia, que nos llama también de la tierra del tío Sam, desde Estados Unidos. Hola Lidia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señores. Muy buenas Lidia? noches. Lindo tema el día de hoy, martes. Gracias por tu tema. sintonía desde Estados Unidos, Lidia. Cuéntanos tu experiencia en este proceso de alejarte del país. Bueno, decirle que el motor y motivo para que uno pueda salir de este país fue la situación laboral y sostener a la familia, ¿no? Una hija, una madre, y la hija estaba en la universidad. Yo terminé de trabajar en salud y la situación fue muy difícil para mí. Entonces tuve la oportunidad, gracias a Dios, de venir a este país con residencia por mi padre, que vive en Nueva York. Pero al principio, al llegar, ya estoy acá ya 8 años, Ya. y al llegar acá fue muy difícil, muy difícil. ¿Qué fue lo El más idioma, difícil, Lidia? Lo más difícil que te tocó enfrentar, ¿qué fue? El idioma, porque la voluntad de trabajo la tenía. Tú puedes trabajar acá tú creces, pero trabajando. Pero la comunicación, el idioma, te cierra puertas a veces de muy buenos trabajos, ¿me entiendes? Ujú. Ya. Y bueno, yo apliqué, trabajé hasta el día de hoy. Mi tipo de trabajo es empacando ropas Ya. o productos que la gente consume en línea, que compran en línea acá en Estados E-commerce. Unidos. Y bueno, a la distancia yo tuve contrario a la experiencia del señor Jorge, que llamó, que le Ya. estuve escuchando atentamente. Qué bueno. Yo tuve la facilidad de la tecnología, ¿entiendes? Otros tiempos. No tenía el calor de la familia, mi madre, a mi hija, mi entorno, pero tuve la facilidad del teléfono, del móvil, del WhatsApp. Las podía ver, hablar. Ya. De la comida, la cultura, aparte de la comida, como pasó con Jorge, ahora no. Nuestra comida peruana es Está por conocida todos acá. lados ahora. ¿Me entiendes? Sí, Y sí, sí. también existen mercados internacionales que venden productos peruanos. Entonces tú te das un gusto de poder preparar tu comida peruana. Claro ¿Me que sí. entiendes? Y Lidia, ¿y Más aparte- te sientes más tranquila emocionalmente ya en estos 8 años que estás radicando en Estados Unidos? Más estable. ¿Más estable? Bueno, al principio, sí, al principio tenía mucho temor de salir. O sea, me dedicaba, hasta que me adapte, estuve en casa de familia, pero después uno se va soltando poco a poco y uno se siente muy segura acá. Es una ciudad, es un país que te permite sentir seguridad. ¿Me entiende? Da tristeza ver la situación en Perú de lejos, pero bueno, mi familia para mí fue mi motor y motivo de salir a trabajar. Qué bueno. Ahorita tengo 64 años, tengo 2 trabajos, doy gracias a Dios por ello.
me sacrifico mucho y ahora me preocupo por mí porque perdí a toda mi familia que he mencionado en el COVID, en la época del COVID. A mi Lo madre, a sentimos mi mucho. Qué pena, Wow, qué Lidia, lo experiencia. sentimos mucho. Pero qué bueno que te hayas Sí. repuesto y que ahora estés más estable y más cómoda con esta nueva realidad. Así es. Gracias, Lidia. Un fuerte abrazo para Gracias. ti. Gracias por esta extraordinaria llamada y esta sintonía internacional de Exitosa, que nos siguen a través de la página web exitosanoticias.pe/tv/en vivo, para que nos sintonicen fuera del país y también si es que nos siguen por la señal digital en el Perú. Ahí tenemos 2 experiencias de Estados Unidos, Sí. también aquí en el país que tuvimos. ¿Qué conclusiones puedes sacar, Claudia? Me gustaría recomendarles 3 cositas. Ujú. Lo primero es el desarrollo de la resiliencia. Ya. ¿Ok? Creo que todas las historias que nos han llamado han mostrado gran capacidad de resiliencia. Y esto, ¿cómo lo puedes hacer? Es analizando las experiencias que has superado. De esa manera uno va desarrollando resiliencia. Segundo, buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Si bien es cierto, estamos en países donde ya no obtenemos los mismos entornos, creo que esto también nos da la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y de desarrollar nuevos talentos que de repente no sabíamos que existían. De repente ahí desarrollaste la escritura que Claro. nos decías. Entonces, buscar esto, ¿no? Buscar explorar estos nuevos intereses para poder adaptarse a la nueva cultura. Y por último, cultivar la gratitud y la positividad. ¿Y cómo es eso? Esa mente positiva, hoy me va bien, hoy me irá mejor que yo ayer. odio Oye, eso. yo puedo. ¿Es eso? Odio eso. No. Ese es el positivismo tóxico. Ya me iba a tapar la cara, Claudia. No, ¿Cómo? yo odio eso. Ibas a decir, di cada mañana, yo puedo. No, Mira, es eso. no, pero sí es cierto que es muy importante lo que se No, dicen. yo sé. Sí. Pero ¿hasta qué punto es real? No. La positividad tóxica, no, señores. Eso no lo protege. Si tiene que llorar, tómese su tiempo para llorar. Si tiene que extrañar a su familia, extrañe, porque así se cultiva también la gratitud de saber que teníamos una familia y que tenemos una familia que nos extraña, Ya. que nos quiere, que se preocupa por nosotros. Un buen ejercicio que pueden hacer Ya. es escribir lo que te decía, aunque no creas, el bajar lo que estamos sintiendo hace que baje también la carga de lo que estamos sintiendo. Y cuando nos ponemos a llorar por estar lejos de la familia, lejos de casa, ¿es malo? No. Yo te decía en uno de los programas, las lágrimas tienen cortisol. El cortisol es lo que eleva el estrés en las personas. Entonces, cuando tú lloras, estás botando un poco de cortisol Estás de tu cuerpo. desahogándote. Exacto. Tengo una clienta que es Diana en República Dominicana que se acaba de ir y me decía, lloro porque extraño a veces a mi familia y está bien llorar, porque como te digo, nos ayuda a valorar lo que tenemos y eso es cultivar el agradecimiento, verlo de una forma positiva. Estoy lejos porque estoy logrando nuevas cosas que ¿Cómo? yo quiero. ¿Cómo reafirmas tu propósito estando lejos de casa y con esa sensación de querer volver? ¿Cómo? ¿Cómo reafirmas tu propósito de el por qué saliste de casa Ujú. frente a esa sensación de querer volver? Pienso que con una meta clara. Cada persona que sale de su casa sale con una meta y buscando un nuevo destino. Tenemos que ser realistas también, como te decía yo, de cuáles son nuestros límites, hasta dónde estamos dispuestos a ir por esas metas para poder entender cuál es la resiliencia y la experiencia y las nuevas habilidades que nosotros vamos a cultivar y ganar también en esta búsqueda, en esta exploración de estos nuevos terrenos. Estoy segurísima que tú eres una persona totalmente distinta ahora a la que eras cuando Sí. te fuiste. Y dentro de todo eso se ha dado por tu migración. La experiencia suma en tu crecimiento personal. Siempre. Cada situación siempre. que atraviesas, la lejanía, la soledad, incluso la tristeza, termina siendo un motor para que tú puedas encontrar un propósito en tu vida. Y de hecho, si me permites, eso es lo bonito del duelo. El poder no extrañar con dolor, sino con una nostalgia positiva de decir, qué bueno que tenía esto y ahora también tengo esto. Ahora estas metas que yo venía buscando se están dando, estas oportunidades que yo quería se están dando. Y si no se están dando, estoy trabajando, estoy conociendo gente nueva, estoy desarrollando nuevos talentos, estoy conociendo una realidad que no existía antes. El tiempo nos ha ganado, quedó demasiado corto este proceso de 60 minutos de catarsis, de experiencias que hemos encontrado y hemos escuchado.